Muy buenas gente y bienvenidos a Detrás de Cámaras. Soy David y les doy la bienvenida al mejor lugar para hablar de cine y para mostrar todos estos proyectos que se están llevando a cabo y por ahí pasan un poco desconocidos. Hoy nos acompaña Lucas Salvi. Hola Lucas, muchas gracias por estar aquí. Hola David, hola compañía también. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Espero que salga algo muy grato. Gracias también en general por proponer este espacio, como te dije anteriormente, para que la gente pueda escuchar, ver, informarse y analizar diferentes opiniones. Así que yo encantadísimo de estar acá. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues vamos directo a la primera pregunta sobre el tema que hoy nos atañe, ¿no? El montaje, si nos pudieras hablar un poco de cómo manejas tú a la hora de pensar los proyectos este texto, por así decirlo, esta materialidad que tiene el lenguaje del cine en su linealidad o en la ruptura de la misma. Sí, yo creo que hay muchas maneras de encararlo. Digo, hay mucha gente que quizás prefiere que el montajista se aleje del rodaje, ponele, y edite sin haber visto lo que se filmó, como para que no esté contaminado por ese material y por las cosas, las experiencias que han sucedido en ese rodaje, que quizás hay una escena que no salió como habían pensado, o capaz tardaron más de lo habitual o demás. Y después está como el otro lado, que bueno, muchas veces es como que existe esta dicotomía de decir realmente es necesario un montajista en el rodaje. Ya desde el principio, digo, se piensa como una cabeza del equipo, digamos, que de producción. Entonces tenemos las reuniones con los directores, con los escritores y después con los montajistas. Suele ser siempre el montajista una persona alejada a la persona que escribe, a la persona que dirige. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos que yo voy haciendo, también porque bueno, nada, es como todo muy independiente, entonces todos nos tenemos que ocupar de muchos cargos a la vez. Suelo guionar yo, algunas veces también dirigir y algunas veces editar. Y yo creo que si bien está bueno tener como esta no contaminación a la hora de ponerse a editar y tener un material que no conoces, a veces es importante que el guionista sepa de montaje o que esté al menos en contacto con el montajista. En un libro de Danilo Galace, que se llama Montaje con montajes, dice que el mejor guionista del mundo no sería un escritor, sino un montajista con dotes novelísticos. Porque digo que pensemos también que existe como esta idea de que, bueno, el guión es algo que va a ser otra cosa. Muy pocas veces sucede esto que un libro, por ejemplo, vos, listo, escribo un libro literario y lo comercializo de esa manera. El guión está hecho para ponerse en escena en una obra de teatro o ponerse en escena en una película. Entonces, siempre es interesante pensar de qué manera puedo hacer que el montaje participe directamente del drama desde el apartado del guión. Por eso es importante que la mayoría de los guionistas entiendan un poco de qué va y por eso yo siempre defiendo como mucho esta idea de tiene que haber una comunicación ejemplar. Digo, como que el guionista tiene que estar comunicado con el director y el director con el montajista, y esa triada tiene que mantenerse porque yo creo que ellos tres son los pilares fundamentales, después hay muchos más, de justamente magnificar el drama y hacer que funcione también. Entonces, al ocupar quizás esos tres cargos, que es un montón igual, es como que uno siente mucha libertad a la hora de poder decir, ok, ¿de qué forma voy a generar ese drama? Es interesante cómo se juega con este lenguaje y por último quería volver a que nos comentabas que varios de tus proyectos, además de editar y de dirigir, fuiste el escritor y el que llevó la idea original a un guión que se iba a realizar. Bueno, y a la hora de estar escribiendo, de llevar al papel lo que después va a ser un metraje audiovisual, ¿cómo afecta el saber de los planos, de cómo se conectan cada uno, saber de este lenguaje que va a ser el material final, al escribirlo, al desarrollar una historia que sabes que no van a leer lo que estás escribiendo, van a ver lo que después se va a filmar en base a eso? Claro.
Lo que siempre hago es pensarlo primero a nivel literario. Lo que suelo hacer es un tratamiento o alguna sinopsis argumental o algo que me ayude con ese primer lenguaje, porque lo que sucede mucho es que es muy difícil ponerse a escribir un guión ya pensando en el audiovisual. Muchas veces a mí lo que me pasa es que primero la idea viene desde un índole literario, si se quiere. Y entonces lo primero que hago es eso. Y después ya sí lo empiezo a pensar como una película. Lo empiezo a pensar junto con el DF, en cómo vamos a pasar los planos, cómo más o menos pensamos que va a quedar. Porque también, como te digo, uno piensa cómo va a quedar, pero hasta que no te sentás y te fijas qué pasó ahí, como que no tenés ni idea. Muchas veces los problemas terminan siendo muchos problemas de raccord, como esta idea de que no, pero en el plano anterior el personaje tenía la mano levantada y ahora la tiene abajo, que estaba mirando para arriba y ahora está mirando para el costado. Entonces es como que todos esos problemas los tenemos después de escribir el guión y obviamente empezarlo a escribir en formato guión, porque como te dije antes, suelo escribirlo de forma literaria y después escribirlo en formato guión para charlarlo con el DF, muchas veces con el continuista también, como para que tratar de que cuando estemos sentados en la sala de montaje no estemos 72 horas tratando de arreglar posiciones del cuerpo, de las manos, de la cara, de la vista. Y yo creo que si uno empieza a pensar la película desde el guión, va a tener menos inconvenientes. Nunca vas a tener cero inconvenientes. Como que no recuerdo bien ahora quién me dijo una vez, antes de que yo empezase a filmar y a hacer cosas, que me dijo: quédate tranquilo si algo sale mal en el rodaje, porque si algo puede salir mal, va a salir mal y en el peor momento posible. Medio negativo, pero termina siendo cierto. O sea, hay un montón de cosas que uno más o menos como que no puede manejar y desde el guión, si ya empezás a pensarlo en términos de montaje, siento que hay un montón de cosas dramáticas que estás salvando. Quizás los problemas sean, como te digo, problemas fuera de nuestro control, pero muchas veces sucede que quizás el guión está mal escrito y porque no se pensó en términos de montaje y después estás en la sala de edición tratando de romperte la cabeza a ver qué puedes hacer para solucionar lo que pasó. Por eso me parece interesante siempre mostrarle el guión al montajista antes de empezar a filmar. Porque aunque no quieras llevar al montajista al rodaje para que no se contamine, digamos, es interesante mostrar el guión para que dé una opinión sobre eso. Y que diga a ver cuán difícil puede ser generar diferentes sentimientos, diferentes emociones. Bueno, ahora que ya nos adentramos un poco sobre el montaje, sobre lo que es y lo que representa en la parte de la producción audiovisual, me gustaría que nos hablaras un poco más sobre uno de tus trabajos que puede ver la gente en las redes de Tricops, que vamos a dejar aquí en la descripción o en alguna parte del video, que es el corto de Yechna Perpetua, en el que me gustaría que nos hablaras sobre cómo a veces la censura, las limitaciones que mencionabas ayudan a disparar la creatividad, porque al estar encuadrados en márgenes que no concebimos, tenemos que desarrollar nuevas maneras de escapar o de aprovecharnos de ellos, que es algo que se ve en este corto. A mí me encantó. Primero, gracias por haber dicho que te encantó. Me alegra mucho, imagino a mis colegas también. Sí, este corto lo hicimos con los chicos, con Renzo Palmieri, con Santiago Cupi, que son las cabeceras de equipo conmigo en Tricops, y lo hicimos en cuarentena. Creo que fue en abril o en mayo, algo así, como ese momento en el que la cuarentena del año pasado estaba como muy muy estricta y no se podía salir solo para comprar. Nosotros empezamos para salvarnos de esas limitaciones que se nos imponían, y justamente para no tener que romper las normas sanitarias que ninguno de nosotros quería, dijimos: vimos un panfleto de que había un concurso de cortos en cuarentena y dijimos: ya fue, grabemos. Y empezamos a juntarnos por videollamada para ir escribiendo, para ver qué podíamos hacer. No teníamos ni idea qué hacer, hasta que dijimos: qué mejor que escribir cómo nos sentimos a veces con estas limitaciones, con esto de estar acostumbrados quizás a ir a la facultad o salir de casa todos los días y de la nada estás encerrado 6 meses. En ese momento no era tanto,
pero era como que dijimos tenemos que explicar qué nos pasa y cómo nos sentimos, obviamente con mucha ficción. Digo, como que siempre agarramos una idea base quizás de nuestras vidas y le metemos 800.000 gramos de ficción. Y así nació Yechna. Estábamos hablando mucho de que los días parecía que eran lo mismo todos los días, que era muy rutinario todo, que es como que uno te levantabas, cursabas virtual, mirabas una película, te ibas a dormir, te levantabas, cursabas virtual, digo, como que era muchas veces el mismo ciclo. Y bueno, ahí nació un poco la idea de hacer una película tan cíclica, digamos, de decir, bueno, el personaje principal de Yechna se siente abatido y siente que su vida es siempre la misma. Nos pasó mucho eso con Yechna y cómo y eso ayudó, porque ese corto no hubiera existido si no fuera por la cuarentena. La cuarentena de alguna forma nos ayudó a sentirnos motivados a hacer algo, porque era como que todos los días era lo mismo y dijimos, ya fue, queremos filmar, queremos hacer algo. El corto lo filmé yo en mi casa, con ellos dos asistiéndome en videollamada, o sea, como que fue todo muy, muy, muy de la lejanía. El corto lo escribimos juntos, lo protagonicé yo, lo grabé yo y después se lo pasé a Santiago, a Cupi, para que lo edite en su casa. Y así nos repartimos un poco la tarea todos. Renzo hizo las voces que hay en un momento una radio, digo, como que nos dividimos las tareas para no tener que hacer todo uno, ni Santi, ni Ren, ni yo. Ahora tengo que traer a colación para la siguiente pregunta, que quiero hablar un poco de tus influencias, de los que te llevaron a querer estudiar cine, tal vez. Porque en otro de tus trabajos que también me encantó mucho, que es El extraño o Lo extrañero, que mi italiano no es muy bueno. No, el mío tampoco igual. Pero me encanta porque se ve un poco de Hitchcock, claramente se ve un poco de Psicosis, pero también se ve un poco de Fellini, de Ladrón de bicicleta, y sin dejar de sentirse claramente que es 2020, que es algo actual, aunque es un poco una carta de amor al cine clásico y antiguo, y perfecto, sobre todo Hitchcock, que siempre que se habla de montaje se usa su típico video, seguro que lo has visto, sí, hablando sí, del sí. efecto Kuleshov. Sí, bueno, ese trabajo en particular surgió literalmente. Yo suelo muchas veces, algo que igualmente estoy tratando de cambiar, que es que los desarrollos no les doy tanta pelota y debería darles. Pero es como que yo, viste, soy muy ansioso y estoy muy caliente por filmar, digamos, y es como, bueno, listo, ya tenemos un guión, vamos. Y es como, bueno, pará, flaco, tenés que sentarte, pensar qué puede salir de acá, hacer un tratamiento. Pero Lo extrañero fue algo más lúdico. Los demás proyectos que hice creo que fueron un poco más en serio. No digo en serio porque Lo extrañero no sea serio, sino porque fue algo como, me levanté un día a la mañana y dije, quiero filmar. Tipo, fue como esa idea. Y dije, quiero filmar, pero quiero filmar sin lo burocrático quizás de un equipo de trabajo. Quiero hacerlo yo solo. Tipo, como que empecé con esa idea de decir, estoy aburrido, no tengo mucho que hacer, me pongo a filmar algo. Yo estaba en ese momento leyendo un libro del colectivo Rutenberg, que es una editorial y una productora argentina, que se llama Giallo. Que el Giallo es un subgénero de terror italiano, donde hay muchos asesinatos, son como policiales, donde la violencia es muchísimo más gráfica y generalmente el papel que tiene la mujer en esas películas es muy importante. Entonces es como un subgénero muy interesante para analizar en ese momento histórico, que bueno, pensemos que empezó cerca de los 60 a tomar relevancia o a hacerse popular. Y una de las personas que es uno de los más grandes exponentes de ese subgénero es Dario Argento, que es un director italiano muy 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 conocido, que hizo películas como Suspiria, Profondo Rosso, Lucello Piume Dalle Cristallo, y películas muy conocidas en ese ambiente. Y yo estaba como muy metido en eso. Hacía 4 días que venía viendo películas de Dario Argento todos los días, capaz metía alguna de Mario Bava o de Lucio Fulci. Y era como que estaba muy en esa y dije, yo quiero hacer alguna película de asesinatos y empecé a filmar yo solo, una idea que tenía en la cabeza hace mucho tiempo, porque muchas veces había tenido el sueño recurrente, y esto es medio turbio, pero había tenido el sueño recurrente
de que una persona me disparaba y cuando se acercaba vi que tenía mi misma cara. Entonces yo siempre dije, tipo como que daba la metáfora, no, me estoy matando a mí mismo, no sé qué, pero era muy interesante porque lo soñaba muy seguido. Y entonces como que un poco dije, esa persona que tenía mi cara para mí era un extraño, no era yo. Entonces como que empecé a decir, ¿qué pasaría si yo hoy me cruzo en mi casa a otra persona con mi mismo rostro y que trate de matarme? Entonces empecé a como con esa idea en la cabeza, más allá de, bueno, obviamente tratar de hacer algún tipo de homenaje, como bien vos decís, a un cine de terror un poco más clásico, medio italiano, medio hitchcockiano. Entonces es como que experimenté mucho desde ese lado. Después cuando me di cuenta que no podía solo porque ya estaba puteando, era como que estaba filmando hace 20 minutos y dije, no puedo hacer esto yo solo, es demasiado. Llamé a dos amigos míos muy cercanos, que son Tiziana Crimi y Bruno Russo, con quienes he trabajado mucho también. Que les dije, che, ¿están al pedo? Sí, estamos al pedo. ¿Quieren venir a ayudarme a hacer algo? Sí, vamos, y listo. Y fue como que filmamos todo en 2 días con la ayuda de ellos. Y nada, la verdad es como que salió algo muy lindo porque salió del corazón en serio. Digo, es un proyecto que era como que era muy nuestro de estar jugando. Digo, no era que lo estábamos haciendo para mandarlo a un festival o porque queríamos ponerlo en un concurso o para darle material a la gente o lo que sea, sino que lo hicimos por nosotros. Dijimos, che, que hay gente que se junta a jugar a las cartas, a tomar una cerveza, a tocar la guitarra. Bueno, nosotros nos juntamos a filmar un corto de terror mudo porque no teníamos presupuesto. Y nada, no, al final terminó saliendo re lindo. La banda sonora original la hizo Renzo, que está también muy inspirada en la banda sonora de Profondo Rosso, que es una cosa increíble. Pero nada, fue un proyecto que disfrutamos hacer un montón, en el que fue muy poca gente. Fue algo así como Yechna un poco más grande, porque fueron 4 personas involucradas y ya fuimos 3. Pero nada, no, en realidad surgió como bien vos decís, como un homenaje de amor, una carta de amor al cine en general. Pues muchísimas gracias, Lucas Salvi, por estar con nosotros, por esta maravillosa charla. Y vamos a dejar todas las redes y todos sus trabajos para que puedan revisarlos y verlos, que les va a encantar, y para que los puedan difundir y para que estén al pendiente también de nuestras publicaciones pronto en las demás redes y de nuestros próximos episodios. De nuevo, gracias por estar aquí y por hablar con nosotros. Y este es el final de Detrás de Cámara. Los esperamos en el próximo episodio.